A continuación le vamos a dar la palabra al maestro Carlos Facio. Bueno, él es periodista y escritor uruguayo naturalizado mexicano, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador del diario La Jornada y corresponsal del semanario Brecha de Montevideo. Fue gerente general de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, director del Día Latinoamericano y corresponsal del diario El Clarín de Buenos Aires, Argentina. Conferencista y consultor de la UNESCO y UNICEF, autor de varios libros como La Cruz y el Martillo, una biografía política del obispo Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz el Caminante, de la teoría del caos a la militarización en México, Juan Pablo II, el guerrero de Dios, UNAM presente y futuro, en el nombre del Padre, depredadores sexuales de la Iglesia. Le damos la palabra, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo en realidad, como iba a venir Enrique González Ruiz, que está atendiendo a su niño recién nacido y no vino, me había basado para esta charla en una obra antropológica, histórica, medio teatral, de Javier Guerrero, pero me la filtraron Carlos Marín, López Dóriga y una doctora Orozco, que es la que tiene una sucursal de esa Universidad Autónoma de Torturas y Genocidio de la que hablaba mi antecesor, ¿no? Pero bueno, entonces no voy a tener más remedio que hablar a fuerza de esto, de la ley de seguridad y algunas otras variables. Nosotros pensamos que la esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional que se envió en mayo pasado, es decir, una contrarreforma a la contrarreforma que había mandado 2 años antes Calderón al Congreso, pero esta nueva contrarreforma es hechura de un grupo de priistas que están del grupo de Peña Nieto, ¿no? Entonces, que la esencia pues es una pretendida, como se planteaba aquí, reglamentación y o normalización del régimen de excepción y del estado de inseguridad radical instaurado por Calderón desde el 1 de diciembre de 2006. Es decir, desde que asumió la democracia en pie de guerra de Felipe Calderón, ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de toda la vida nacional. Nosotros queremos recordar también que a partir de la fase inicial, en 2007, que a nivel simbólico se inaugura prácticamente en Campo Marte, a donde acude el presidente después de que se le inviste por el ex presidente en una ceremonia de 4 minutos en el Congreso de la Unión. A partir de ahí, digamos, a nivel simbólico, el rasgo militar aflora en este régimen, que es refrendado con la investidura con una casaca militar que le quedaba holgada y un kepi 5 estrellas, y luego también durante el primer grito, el 15 de septiembre de 2007, cuando viste a sus hijos y le pone insignias de teniente coroneles y capitanes y lo exhibe ahí en el Zócalo capitalino. Pero más allá de estos símbolos, es también una acción que tiene una práctica militar de nuevo tipo, o que recrea, digamos, fases que el país había vivido en los 60 y los 70, pero que se creían superadas. El tema es que lo latente ahora es que el Estado autoritario, conservador, que ha venido siendo construido los 2 gobiernos de Acción Nacional durante las gestiones de Fox y de Calderón, puede pasar a un régimen cívico-militar legalizado, subordinado
a la seguridad nacional de Estados Unidos. Nosotros, desde que asumió Calderón en diciembre, incluso antes de que asumiera, en el periodo de la transición de julio a diciembre, a partir de los hechos de Atenco y de la represión contra insurgentes, contra la APO en Oaxaca, planteábamos que se comenzaba a funcionar en base a un estado de excepción. Es decir, al margen de la Constitución, aplicando políticas que en países como Uruguay, Argentina, Chile, durante las dictaduras militares, se practicaban a partir de leyes de la dictadura que ampliaban las normas constitucionales anteriores y es decir, porque todas nuestras constituciones tenían, desde los años 30, 40, también acomodadas a partir de las constituciones de los regímenes de Hitler y Mussolini, tenían leyes de excepción. Pero en el caso de Calderón, sin apelar al estado de excepción que está en la Constitución mexicana, comienza a operar al margen de la Constitución, pero pone en práctica disposiciones similares. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo en abril de 2009 y encarnaba ya una peligrosa militarización de la sociedad, con la consiguiente politización de las Fuerzas Armadas con base en el secreto y en el mantenimiento del fuero de guerra. Es decir, hay un tema que se maneja poco, pero es que a partir de sacar a los militares de los cuarteles, como ocurrió en otros momentos antes en la historia reciente mexicana, el ejército se está politizando. Es decir, utilizando una palabra que no me gusta nada, pero que integró la ONU al léxico común, el ejército se está empoderando, solo que se trata ni más ni menos que el órgano coercitivo del Estado que tiene mayor capacidad de fuego. Y el tema, como decía algún otro teniente coronel, cuando la época de la represión contra el zapatismo en el 95-96, es muy fácil sacar a los militares de los cuarteles, el problema es cómo hacerlos regresar. A partir de una rocambolesca teoría de los grises sobre la guerra y la paz, la iniciativa de los legisladores del PRI del Estado de México, que profundiza la de Calderón, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y a la Marina de Guerra las funciones del Ministerio Público, con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano. A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a la sazón Calderón, un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos, sin contrapesos ni controles institucionales, es decir, ni controles del Congreso, ni del IFAI, ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar, con eje en un pretendido proyecto nacional encarnado por el Ejecutivo que lleva una virtual personificación del Estado en el mandatario de turno, a quien se le adjudicaría la preservación de la condición de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, ya no de la nación, se abre la puerta a un régimen dictatorial. Nosotros pensamos que en estos 4 años y medio, casi 5 de Calderón, el Estado ha ido adquiriendo rasgos, algunas características de un Estado que no es ni siquiera ya una democracia formal y que tiene sí algunos elementos propios
de una dictadura cívico-militar. Otra vertiente de la militarización y centralización represiva en el Ejecutivo y en el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las Fuerzas Armadas de la atribución de solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos como obstáculos a la seguridad nacional que consigna el artículo 5 de esta iniciativa. Y justamente lo que se planteaba antes, esta es la ley de seguridad, pero aparte, por vía paralela, hace 2 semanas se envía una contrarreforma al Código Federal de Procedimientos Penales, que viene a ser o un complemento de la iniciativa que está atorada en el Congreso, o una alternativa en caso de que la actual legislativa, en razón del periodo electoral, no la apruebe. Es decir, si ustedes ven los contenidos a los que aludía Guerrero y la compañera, que contienen el Código Federal de Procedimientos Penales, son los mismos que acabo de leer que tiene la iniciativa de ley de seguridad nacional. En la lista de causas o afectaciones que afectan a la seguridad nacional se encuentran delitos ya tipificados en el Código Penal Federal, como por ejemplo traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, y se le agregan otros que ceden el listado y que podrán ser interpretados de forma abusiva dada su formulación ambigua o equívoca. Como ustedes ven, en ninguno o en estos 9 o 10 delitos ya tipificados no aparece para nada el tema de los temas que tienen que ver con los cárteles de la economía criminal. Por eso sí que, como decía Guerrero, en el fondo, bajo la cubierta de una guerra a las drogas o a los cárteles de la economía criminal, se trata de una guerra contra el pueblo. Y también, como se planteaba, en definitiva en la última fase, es una guerra continuada que arranca con la represión al zapatismo en el 94, 95 y tiene un continuo hasta el presente. Entonces la represión era en una zona rural con algunos centros urbanos pequeños, pero fundamentalmente la contrainsurgencia se estaba llevando en la selva de la Cantona, pero también en las montañas de Guerrero después, y en Oaxaca, al aparecer otro grupo armado. Y con Calderón el modelo de contrainsurgencia adquiere también una fase, o entra en una fase de guerra urbana, y esta guerra urbana es la que tiene como epicentro fundamentalmente a partir de 2 operativos militares conjuntos, militares policiales conjuntos en el área de Chihuahua, Durango, ¿sí?, en 3 estados del norte bajo el operativo conjunto Chihuahua, pero también en el operativo conjunto Michoacán. Y hay otras réplicas en Morelos, es decir, hay un proyecto militar que abarca varias zonas del país que se basa en la guerra urbana. La guerra urbana que en 2008, cuando se inicia en Chihuahua y en Michoacán casi de manera conjunta, Michoacán incluso se inicia en 2007 en una primera fase, es decir, no podíamos pensar, o pienso que la gente de Monterrey en 2008, 2009 ni pensaba que en pocos meses, en un par de años, iba a estar viviendo lo que está viviendo, ¿no? Como no se pensaría de repente en Tamaulipas, como no se pensaría en otras zonas del país. Y aclaro también, como planteaba Guerrero, de que los cárteles de la economía criminal existen,
y efectivamente llevan a cabo atrocidades, pero que los cárteles de la economía criminal no son los únicos que han creado este estado de cosas, y que además los cárteles de la economía criminal no solo tienen un pie, digamos, en la criminalidad, sino que esa criminalidad está puesta también en lo que aparece como la economía legal, pero que, como le dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer, los cárteles de la criminalidad han permeado no solo a las instituciones del Estado, sino también a toda la sociedad. De aprobarse pues este remedio de ley patriótica estadounidense, se profundizaría la criminalización de la protesta, la criminalización también de la pobreza, porque quienes protestan en su mayoría son sectores pobres de la población. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del Consejo, movimientos o conflictos del Consejo de Seguridad, y aquí yo quiero hacerme un breve paréntesis para señalar que no solo Calderón es responsable de este estado de cosas, sino también que hay un Consejo de Seguridad que está integrado por los mandos de la Defensa, de la Marina de Guerra, de Gobernación y de Seguridad Pública y de la Policía Federal, y ellos son los que están diseñando estas políticas. Y también quiero señalar en este paréntesis que existe, aparte de estas iniciativas, existe una enorme responsabilidad en el Congreso y en la clase política, porque es el Congreso y son los partidos políticos, pero sobre todo el Congreso, quienes deberían estar imponiendo límites a este desborde autoritario del poder ejecutivo. La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadounidense es una doctrina militar, contiene una rigidez completamente militar, es una ciencia de la guerra. Fue concebida en el marco de una guerra de espectro total, ayer contra el comunismo y luego del 2001 contra el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria y es también, en la jerga de los servicios, en la jerga militar, es antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran objetivos nacionales. Estos objetivos nacionales, así mencionados, están en esta contrarreforma de ley de seguridad nacional. Ergo, el interés nacional o proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. Es decir, es el mando militar quien cada vez más por la vía de los hechos va marcando los ritmos de la política. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se conforme de manera diferente a las Fuerzas Armadas. También desaparecen las fronteras entre la guerra y la diplomacia, entre política exterior y política interior, entre la violencia reservada a las Fuerzas Armadas y la acción no violenta del Estado. Borra la distinción entre violencia preventiva y violencia represiva. Una violencia represiva que en nuestros días está exhibiendo otra cara ilegal, que es la del paramilitarismo. Y a esto me voy a referir un poquito más adelante, ya termino. Es decir, la violencia de los matacetas es una violencia ilegal, pero que tiene una conformación o que tiene un origen estatal. En este contexto, entonces,
La seguridad no conoce barreras, es constitucional o anticonstitucional. Si la Constitución molesta, se cambia. O, como decía Mussolini, se la pasaban por el arco del triunfo, ¿no? No era ese, ¿no? Era otro. Bueno. Cabe recordar que en la guerra solo cuentan los golpes dados al enemigo, que en el caso de México ha devenido el enemigo interno. Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o psicológicos. Es decir, me refiero a la guerra psicológica, a la que los patrocinadores de Guerrero, López Dóriga y Carlitos Marín, junto con López Leiva y otros, aportan, es decir, son parte consustancial de esta guerra contra el pueblo. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales, y según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. La doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos, y dado que es un Estado en tiempo de guerra o de paz relativa, diría Alfonso Navarrete Prida, que es uno de los ideólogos de la contrarreforma, significa que no es tan solo una democracia que hace la guerra, sino una democracia concebida en función de la guerra, sea esta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares. Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón, solo que el culto por la inseguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase. Es la envoltura ideológica para ocultar un sistema de explotación, de dominación, vía las Fuerzas Armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Felipe Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno hayan sido como hayan sido. Y en este sentido, no sé si ustedes han caído en la cuenta que quienes nunca se quejan del estado de inseguridad son los Carlitos Slim, los Lorenzo Zambrano, los Salinas Pliego, los Azcárraga Encina. Ellos siguen haciendo pingües negocios bajo este régimen de excepción no declarado. A raíz del tema de los matacetas, se ha dado una discusión en nuestros días que tiene que ver con si existe o no existe paramilitarismo en México. Ahora grandes ideólogos como Ciro Gómez Leiva pontifican sobre que si son o no son, y él cae a la conclusión de que sí son, pero entonces aparece otro que dice, no, bueno, pero pueden ser grupos financiados por empresarios, o, y esta es la versión maligna, a la que se refería, creo, Alpazar Guerrero, que sale hoy publicada en El Universal, a partir de un tanque de pensamiento de Estados Unidos, que dice que en realidad quien tiene grupos paramilitares son los Zetas y son las estructuras de los cárteles de la droga. Es decir, de vuelta a Estados Unidos ante la emergencia intenta hacer un control de daño y desviar la atención para hacernos creer que los paramilitares son los Zetas y entonces los matacetas son otro cártel. Es decir, esto
lo que Calderón ha estado haciendo durante 4 años y medio ha sido poner en la agenda mediática la fórmula que condujo a esto, es decir, convirtió las matanzas, las muertes de personas desnudas o colgadas, descabezadas, cementadas, la nota roja, pues el amarillismo periodístico lo trasladó de las páginas interiores de los periódicos y de los noticieros radiales y televisivos a las primeras planas y a la nota central de los noticieros. Es decir, Calderón logró su objetivo. La guerra de Calderón estuvo presente durante 4 años y medio y estuvo ausente de la discusión por los temas de la economía, de la pobreza, de la marginación, de la falta del empleo, es decir, lo que realmente importa a la nación. Y justamente es en el marco y bajo la efectividad de este discurso que se logró posicionar la agenda pública a través de los medios que cumplen una tarea y son parte de la guerra psicológica, es que aparecen los matacetas, los linces y otros grupos como el grupo, otro que se llamaba el grupo. Y yo lo que quisiera es plantear un poco a partir de algunas experiencias en particular. Voy a citar la argentina, pero puede ser la uruguaya, que la viví en carne propia, pero me voy a basar de memoria en un documento de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas en Argentina, que sacó un informe que se conoce como informe Nunca Más o informe Sábato, que uno de los ejes de ese informe era la nocturnidad con que actuaban los comandos que desaparecían personas. Y a partir de leer ese informe podemos descubrir una mecánica que otros conocíamos, como se operaba en Uruguay, casi de manera simultánea, y es que no es ni entonces ni ahora aquí en México que las Fuerzas Armadas y las distintas policías, incluida la federal, las estatales y las municipales, sean todos partes o practiquen todos sus elementos esta violencia represiva ilegal. Lo que hay son grupos de élite de todas esas corporaciones coercitivas que están actuando en base a un plan. Y de manera esquemática lo plantearía así. Es decir, vamos a suponer una unidad militar. Dentro de una unidad militar existen distintas fracciones, distintos grupos de tareas que se dedican a distintas cosas. Y a su vez puede haber dentro de esa unidad militar mandos de esa unidad que tengan nexos, ligazones con miembros, con mandos de otras corporaciones, en este caso corporaciones policiales. En un cuartel o el funcionamiento de esa unidad militar tiene una parte pública, y para tratar de ejemplificar lo que quiero decir, la parte pública, la policía o elementos de inteligencia del Estado, del militar, a través de los servicios de inteligencia, definen un blanco, un enemigo o un subversivo, y entonces se monta un operativo, un procedimiento legal donde participan gente uniformada, armada, que es transportada al lugar del operativo en camiones oficiales del ejército y que se pueden identificar. Y ese grupo, digamos, llega a una zona urbana, a algún punto, rodea un perímetro y permite que otro grupo de la misma unidad actúa de manera civil en autos sin placas, y ellos rodean el perímetro para que pueda entrar a operar en el objetivo, en el blanco, el grupo La Patota, le llamaban en Argentina, que va a buscar
al supuesto subversivo o blanco. Luego del operativo, ellos entran pues durante el operativo con total impunidad y los efectivos militares regresan en sus camiones a la unidad. En la Argentina se usaban autos Falcon, regresaban a los centros clandestinos de detención con el prisionero, ya sea en el piso del vehículo o en el baúl del vehículo, y ahí entraban a lo que se conocían como las tumbas. Las tumbas eran los centros clandestinos de represión. Ahí eran torturados, vejados, violados, hombres y mujeres, y muchas veces ejecutados fríamente, y también desaparecían de manera clandestina sus cuerpos. Es decir, aquí estamos hablando de mandos que actúan, tienen un desdoblamiento de su función y actúan de manera pública y de manera clandestina a la vez. La nocturnidad de la que hablaba el informe Sábato ayude a que justamente muchos de estos mandos, muchos de estos oficiales y algunos suboficiales dormían en sus domicilios o en el casino de oficiales, mientras la tropa dormía en las cuadras. Y la patota era un grupo seleccionado, un grupo de élite que salía a operar, a secuestrar, a robar, es decir, tenían un botín de guerra. Y luego practicaban la tortura, eliminaban o desaparecían al prisionero. Todo eso junto también con la tortura sistemática, con la desaparición forzada, con las fosas comunes y con otros elementos que ha venido renovando lo que el gobierno, los dos gobiernos de Álvaro Uribe, es decir, el primer gobierno de la narcoparapolítica en Colombia, instrumentos como los falsos positivos, el uso de la motosierra y otros engendros. Todo eso ha venido apareciendo en México, en el México de nuestros días. El tema de los matacetas parece ser que, si no es un procedimiento idéntico al que acabo de mencionar, que podemos sacar del informe Sábato para el caso argentino, tiene muchos elementos que se asemejan. No es posible, como ocurrió en Boca del Río, en una zona de hoteles 5 estrellas, en una zona donde la seguridad está a cargo de la Marina de Guerra, porque ellos son los que controlan el puerto de Veracruz, donde se iba a producir 2 días después una reunión de procuradores de nivel nacional, puedan atravesar 4 vehículos, entre ellos 2 camiones de Redila, y tirar 35 cuerpos a las 2 y pico de la tarde. No, eso no es... Además, una cosa, se tardaron porque pusieron mantas incluso. Es decir, si uno ve las fotos, sobre todo las que aparecieron en la revista Proceso, se ve los 2 camiones de Redila, se ven cuerpos en la caja de los 2 camiones y otros cuerpos esparcidos. O sea que se tuvieron que tomar tiempo para bajarlos del camión, regarlos, y luego, como dice Javier, se tomaron el tiempo de colocar de las 2 cajas de los camiones de Redila una manta. Es decir, pensemos que Beltrán Leiva, en una muerte, en una ejecución ejemplarizante en Cuernavaca, fue muerto por la Marina de Guerra. La Marina tiene comandos de élite entrenados para hacer operaciones justamente como fuerza de despliegue rápido. En el puerto de Veracruz, en el lugar donde fue, en Boca del Río, donde fueron dejados estos cuerpos, en un helicóptero de la Marina, en menos de 12 minutos llegan a ese lugar las tropas de élite de la Marina del almirante Sáenz, quien, como dice Proceso, el 19 de enero de este año, cuando hubo cambio de mando en la gubernatura en Veracruz, dijo que él era oriundo, era nativo de ese estado,
iba a llevar a cabo una limpieza en el puerto. Yo no estoy afirmando que los matacetas, más allá de su contextura física, que podrían asimilarlo a soldados de la Marina, hayan sido esta acción producto justamente de marinos. Y quiero decirles también que los matacetas no aparecieron ni en julio ni en septiembre de este año, sino que un grupo autodenominado Matacetas había operado en julio de 2009, cuando también se dieron a conocer a través de un video en el que 3 presuntos delincuentes